¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a iniciar un programa más de Agenda 2030 y pues la filosofía del programa tiene que ver mucho con el nicho ecológico donde vive uno. Y en el nicho donde vive uno, pues generalmente hay que consumir, hay que alimentarse. Y en esta ocasión, mi amigo Sergio Vázquez Mata, quien saludo de manera muy afectuosa. Sergio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues Sergio ya nos acompañó en una sesión anterior y hablamos de muchas cosas, ¿no? Me acuerdo que se proyectó un PowerPoint, salió un señor pescadito que presentó a Sergio, en fin, fue algo muy didáctico, algo que no habíamos hecho antes. Pero en esa ocasión dijimos que lo íbamos a traer de nuevo porque pues resulta que Sergio ha hecho un proyecto muy interesante, ahora le voy a decir por qué, en una comunidad del centro del estado de Quintana Roo, en el municipio de Morelos, en un ejido que se llama Cadmis. Y bueno, pues antes que nada, Sergio, vamos a dialogar de este proyecto. Y pues vámonos de lo general a lo particular. Vamos a empezar, por ejemplo, pues por el nombre del proyecto y los objetivos que persiguen dicho proyecto. Sí, Ruti. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Este proyecto inicia gracias a la oportunidad que me da la, la esposa del señor gobernador, la presidenta del DIF estatal, eh, que lo ve ella como una opción para producir alimentos, economizando el agua e integrando otros tipos de producción para los comedores de ahí de la región. A este sistema se le llama agroacuacultura. ¿Por qué? Porque interviene la parte agrícola por la producción de microalgas, también la parte pecuaria porque tiene pollas ponedoras, y la parte acuícola, pues agua, peces. Bien, decía hace un rato que era un proyecto muy interesante, pues por una simple razón. Es un proyecto productivo que tiene en su espíritu producir alimentos, que de entrada eso ya es muy bueno, porque hablamos de zonas o comunidades de alguna forma deprimidas económicamente hablando, y eso creo que es una cuestión pues que fortalece a la sociedad. Pero también yo le veo otras caras a este proyecto. Por ejemplo, de manera educativa, yo veo que puede ser un buen proyecto que aplicado o desarrollado en el seno de una instancia educativa, ese proyecto tiene algunas vertientes interesantes. Llámese, por ejemplo, que abona a lo que le llaman la transversalidad del conocimiento. Es decir, en este proyecto hay asignaturas y hay campos del conocimiento que se entremezclan y generan un producto. No quiero meterme con las teorías del aprendizaje, pero lo que dicen las teorías es que en la medida que haces, aprendes, ¿no? Son postulados que la UNESCO ha generado hace algún tiempo. Entonces, en el tema escolar, un proyecto de esta índole, desarrollado por chicos de un plantel, ya llámese de nivel básico o de bachillerato o nivel superior, creo que es muy bueno porque entremezcla, entrelaza conocimientos de química, porque me vas a hablar de agua, seguramente ya lo dijiste, ¿no? De biología, porque hay peces, hay pollitos por allá. También hay lombricomposta, según me Sí. comentaste. Hay producción de hortalizas y en general también se puede vincular la materia de ecología. Y si nos vamos por allá, pues habrá que hacer algún tema de estadística tal vez, hasta de las matemáticas para hacer algunos cálculos. Entonces, en resumen, este proyecto para mí sintetiza un aspecto transversal, un aspecto productivo que es muy bueno, por cierto. Y pues en la parte pedagógica, no sé si pueda decir yo que es un tema de innovación. Lo que sí puedo asegurar es que sin que sea algo totalmente nuevo, porque es algo que se rescata y se amalgama, a fin de cuentas tiene que ver con un tema de hacer algo diferente en términos escolares. ¿Cómo lo ves tú, Sergio? Sí, la vez pasada platicábamos sobre el punto, y ya en otros países es un sistema que es muy utilizado para tenerlo en escuelas secundarias, preparatorias y universidades, porque como decías, Ruti, lleva química, física, matemáticas, economía,
biología, Es híjole. interdisciplinario Sí, totalmente, sí. ¿no? Entonces ahí los jóvenes pueden abocarse a poder investigar, aprender, conocer. Tengo yo conmigo un pasante que es egresado de la UCRO en manejo de recursos y está asombrado, ¿no?, de todo lo que está viendo y aprendiendo, porque en la parte, por ejemplo, química, pues el agua es un líquido, ¿no? Como dice su H2O, su fórmula, hidrógeno y oxígeno. Pero a la hora de meterle pececitos, a la hora de que esos pececitos empiezan a comer, a la hora de que esos pececitos empiezan a sacar sus necesidades, sus heces fecales, ¿no? sus heces fecales, empieza a haber una reacción diferente en el agua, ¿no? Todos los átomos y moléculas y todo lo que interviene, pues se vuelve una mezcla, yo le digo una sopa, ¿no? Que se vuelve ahí porque es lo que tenemos que controlar para que en verdad nuestra producción en acuacultura sea de la mejor manera. Ahora que dices eso, pues estoy pensando en mi tabla periódica, ¿no? Yo di química por algunos años a nivel bachillerato y pues a los chavos cuando se les da a conocer la tabla periódica y les dices que hay átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pues como es algo abstracto que nunca van a ver, pues no le encuentran la asociación, pero insisto, en este proyecto lo que veo es la aplicación del conocimiento y es entonces cuando el concepto pedagógico, el término, la definición, tiene sentido. Es cuando dices, bueno, para eso servía. Yo te puedo decir que cuando me enseñaron cálculo integral y diferencial, jamás supe para qué servía. Ya cuando leyendo por allá o en algún curso me dijeron, pues es que cálculo diferencial o integral sirve para calcular las traves de un techo y que no se rompan y no maten a las personas. Pues era para calcular, pues se llama cálculo diferencial, ¿no? Y bueno, pues son cosas que con el tiempo tú vas entendiendo y por eso creo que estos proyectos sintetizan la aplicación de los conocimientos. Sí, así es. Un punto que algunos amigos, ex maestros siempre nos manejaban era que debemos de enseñarle a los productores, a la gente del campo, modelos, pero que sean rentables, que sean redituables, que les dejen alguna ganancia económica y aparte que satisfagan algunas de sus necesidades, por ejemplo, la alimenticia, ¿no? Eso es lo que ellos buscan porque ya están cansados de tantos modelos y modelos y pruebas que no les dan una ganancia, ¿no? No tienen para vivir y siempre su vida es muy pues escasa de recursos. Entonces este modelo viene a llenar una parte de esa necesidad, pero también aparte de todo eso que dice aquí Ruti Carlo, es también la parte que tiene que ver con ayudar a que ayudemos, bueno, mejor dicho, compongo la frase, es que podamos ayudar a que el mar no lo estemos castigando con tanta sobrepesca que tenemos. A estas alturas de nuestras vidas, a estas alturas de la vida, ya hay una sobreexplotación del más del 70% de las especies marinas. Ya nos acabamos el mar. O sea, con la sobreexplotación y todavía con la contaminación, estamos en un momento en que yo lo vengo diciendo desde hace como 8 o 9 años. Si no hacemos nada de aquí al 2030, olvídense. Es decir, estamos casi llegando al punto de no retorno, ¿no? Es correcto. Que eso puede ser hasta pavoroso o escalofriante. Bien, Sergio, de lo general a lo particular, igual. Explícanos, quien quiera conocer este proyecto, en algún momento dado, si tiene oportunidad, ¿cómo llegaría a este lugar donde está este proyecto de acuacultura que diseñaste? Es el camino hacia Mérida. Sale uno de aquí a Chetimal, rumbo Morelos. a Cancún. Pasa uno Bacalar. Después de Bacalar pasa uno... El crucero del 76 que llevamos claro, acá. Exactamente. Hay una piña por allá en un crucero, ¿ok? Una gasolinería, La Piña, y ahí está la desviación hacia Mérida. Ahí sigue uno toda la carretera, pasa uno por Chunjunjup, bueno, antes por Divorciados y varias poblaciones, llega uno a Chunjunjup,
De ahí sigue uno a José María Morelos, la cabecera de la ciudad. De ahí sigue uno hacia la Presumida, y terminando la población de la Presumida, del lado izquierdo, está la carretera que nos lleva a Santa Gertrudis, y unos 600 metros más adelante está el CIDEC, que es un centro de capacitación del DIF estatal, que pertenece ahí al municipio que está en el municipio de Morelos. Ahí es a donde está instalado este sistema. Bien, pues en realidad estamos hablando de un promedio de unas 3 horas, depende de la velocidad de la persona, para llegar a este proyecto de acuacultura. Ok, pasemos, si te parece, Sergio, a los componentes que tiene este sistema, este modelo. Entiendo que tiene una parte de acuacultura y entiendo que tiene un tema de hidroponía también. Entiendo que hay un tema de pollitos, creo que lombricomposta. ¿Y cómo se entrelazan estos sistemitas independientes para un gran sistema que es el sistema de acuacultura? Sí, como les decía, este sistema es también ecológico porque el primer punto es que recirculamos el agua. El agua, como lo platicaba hace un rato, al darle de todo, inicia con el alimento hacia los peces. El pez consume el alimento, produce sus heces fecales. Las heces fecales se van al fondo del estanque junto con el alimento y empieza a haber una descomposición, pero el sistema que hacemos tiene un drenaje continuo que nos lleva a un tanque de sedimentación de sólidos gruesos. De ahí sube el agua con sólidos más finos y pasa a otro tanque que le decimos bioreactor, donde el tanque de la sedimentación, con toda la proteína que tiene el alimento y el excremento, produce amonio. Este amonio se oxida para descomponerse en nitritos y luego en nitratos. De los nitratos es lo que le gusta a las plantas. Esto pasa a la hidroponía. Para que crezcan, ¿no? Para que crezcan. Gustan las plantas para crecer. Es correcto. Pasa a la parte de la hidroponía, recorre la producción de la hidroponía, llega a otro tanque donde la almacenamos, la contenemos. De ahí tenemos la bomba. Esa bombita la lleva a un tanque elevado y vuelve otra vez a caer a los peces. Y así es continuo el movimiento. Es un sistema de recirculación. Pero esa agua también tiene otra salida para producción de germinados. Los germinados se los damos como complemento alimenticio a las gallinas, a las pollas ponedoras. Damos, por ejemplo, germinados de alguna hortaliza, maíz es lo más fácil. Okay, es lo más fácil. Entonces se ponen charolas en estantes, se construyen pues con tubo de PVC o algo así, y unas charolas. En las charolas se pone el maíz, se humedece y se va regando, humedeciendo continuamente para que vaya brotando, como cuando éramos pequeños en primaria, que nos hacían poner la semillita de frijol en un vaso en un vasito y eso, ¿no? Igualito, pero aquí es en una charola. Entonces ya con unos 10 días, 12 días, se forma un tapete, ya con todos los germinados que se entrelazan entre ellos, y eso es el alimento preferido de vacas lecheras, de gallinas, de pollos, de peces. Hasta para nosotros. Okay. Tiene muchos nutrientes. Entonces tenemos 200 gallinas, ahorita todavía son pollitos, tienen apenas 2 semanas, comen los germinados. Las gallinas pues, también producen gallinaza, o sea, su excremento. Ese excremento lo tomamos y lo mandamos a la lombriz roja. La lombriz roja lo capta, lo come y lo convierte en lombricomposta. Es decir, se lo come, lo degrada a través de su tracto digestivo, es correcto, lo excreta, y ese material es muy bueno en términos de fertilización, ¿no? Es correcto. Pero también, si ponemos a la parte de la lombriz, donde está la caja o el recipiente, y la parte de abajo le dejamos un espacio, la humedad, porque hay que estarla humedeciendo, porque no puede estar completamente seca, tiene un escurrimiento. Ese escurrimiento que se concentra en la parte de abajo es un caldo súper nutritivo.
Es como le llaman lixiviado, ¿no? Es Es correcto. un escurrimiento, un lixiviado. Es correcto, que eso nos sirve también para producción, yo lo uso para producción de microalgas, que las microalgas nos sirven para alimentar las larvas de peces o de camarón o de peces de ornato, o simplemente tener estanques con producción de microalga que nos ayuda a fijar dióxido de carbono y a producir oxígeno. Con esto ayudamos al mundo a un mejor vivir, ¿no? Bien, bien, perfecto. Creo que vamos a un pequeño corte promocional y vamos a regresar para seguir hablando de este tema, de este proyecto interesante que es agroacuacultura. Adelante, pues. Acompañada de alrededor de 400 personas, la presidenta del sistema estatal, DIF Quintana Roo, Gaby Rejón de Joaquín, encabezó actividades que tienen como significado sumarse al mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, que inició este 1 de octubre para reforzar en la población la conciencia de fomentar la cultura de la prevención de esta enfermedad. Las actividades consistieron en formar un lazo humano en la explanada de la bandera y el encendido de la iluminación rosa del Palacio de Gobierno, color que simboliza los esfuerzos que se redoblan a nivel mundial durante el mes de octubre para la detección oportuna de este padecimiento. Hay que autoexplorarse frecuentemente y realizarse la mastografía una vez al año, porque eso salva vidas. No nos tenemos que cansar de difundir en nuestra familia, en nuestra escuela, con las amigas, en el barrio, en la colonia, sobre la importancia de hacerlo. Nosotros desde el DIF hacemos la labor de sensibilizar a la población de la importancia de informarse de este padecimiento y hacerse la mastografía. Estamos aquí como parte del voluntariado del CONALEP Quintana Roo para fomentar una cultura de prevención y sensibilización contra el cáncer de mama. Aquí estamos esta noche acompañando a todas las mujeres para que se concienticen en la prevención del cáncer. Invitamos a todas las mujeres, a los hombres también, por supuesto, mamás, hermanas, tías, todos tenemos que tener una cultura de prevención. Vamos a erradicar esta enfermedad que es tan destructiva. Me gustaría invitar a todas las mujeres a que se sigan realizando los chequeos para detectar oportunamente el cáncer de mama. Un examen a tiempo, un diagnóstico a tiempo puede de verdad darnos la oportunidad de seguir entre los seres que nos quieren, entre nuestros seres queridos. Ámense, chéquense, cuídense y prevengamos todos este cáncer de mama. Pulso Sur, el canal de la capital. Y decíamos hace un rato que es un proyecto pues interdisciplinario porque conjuga una gran cantidad de conocimientos y es prácticamente la aplicación del conocimiento puro. Creo que eso es lo que lo hace muy interesante. Decías, Sergio, de cómo se interrelacionaban las diferentes secciones, vamos a llamarla así, de este modelo de producción. Y si quieres abonar algún detalle de la producción, creo que de la hidroponía comentamos algo al respecto, se me hace muy interesante. Sí, estábamos platicando aquí con Ruti Carlo que la acuacultura no es solamente decir quiero producir peces, voy a hacer un estanque, echo los pececitos, los doy de comer y ya. No, la acuacultura, para poder hacer los estanques primero tengo que ver el mercado, tengo que ver cuánto voy a producir. En base a eso ya hago los cálculos necesarios para ver el tamaño de los estanques que voy a necesitar, porque es un proceso en el cual sembramos los peces pequeños, van pasando los meses y como en todo hay peces que se quedan chiquitos, otros crecen más rápido, tenemos que separarlos para que esos peces grandes no compitan con los pequeños y puedan alcanzar más rápido su talla y peso ideal. Son los famosos alevines, ¿no? Cuando están en estado larvario y van creciendo. Crías alevín y se pasan a juveniles, se separan a juvenil y luego ya adultos, ¿no? Que ya es cuando es la etapa final de cosecha. Entonces, esa parte es muy importante porque lo que yo siempre encuentro en muchos lugares del país y en otros lados, que la acuacultura la llevan así, llegan y les dan una plática y vamos a hacer, me gusta, hago los estanques, meto los peces y luego ya no saben qué hacer, ¿no? Empiezan los problemas o no, empiezan a producir y empiezan a vender y creen que es algo ya rentable.
mientras ellos empiecen a tener dinero por la venta que están produciendo, dicen, no, pues yo ya la hice, ¿no? Ya estoy obteniendo un beneficio de lo que he estado produciendo. Pero cuando uno se sienta con los productores o hasta muchos profesionistas a hacer a calcular los costos de producción, empezamos a ver números rojos, y entonces ahí es cuando se dan cuenta de que la acuacultura no está funcionando como debe de ser. Sergio, por alguna razón ya hace algunos años mis mentores me decían, o al menos era lo que se comentaba, de que es más costoso producir 1 kilo de proteína de bovino que 1 kilo de proteína de pescado. Y se hablaba de que en el tema de la ganadería, pues aparte tenía que haber necesariamente deforestación, porque había que sembrar pastizales para alimentación de ese ganado. ¿Qué hay al respecto? ¿Cómo lo interpretas tú entonces? Sí, eso lo llamamos factor de conversión alimenticia. Para producir 1 kilo de carne de pez, necesitamos entre 1 kilo a 1.5.6 kilos para producir 1 kilo de pez. Si ahí nos subimos de alimento, ¿no? De alimento, Okay. Perdón, de alimento. Si ahí nos vamos, por ejemplo, la gallina necesita de 1.6 a 2 kilos para producir 1 kilo de pollo. De pollo. Y de ahí nos vamos para arriba. La res creo que necesita cerca de, no recuerdo bien, pero 8 o 10 kilos, ¿no? Es decir, que eso implica que la inversión es más fuerte entonces. Es correcto. Necesariamente, ¿no? Sí, y por eso se vuelve más caro la producción. Okay. Bien, Sergio, estás hablando, me estoy imaginando tu sistema, y pues la gente que nos ve y nos escucha pues dirá, oye, me interesa ese proyectito, ¿en qué espacio yo puedo realizarlo? Es decir, ¿cuántos metros cuadrados tiene este espacio que estás retratando en este momento con tus palabras? Y supongo que también requieres un pozo del cual sacas agua para la cuestión del reciclado del agua de los peces también, ¿no? Sí, vuelvo otra vez a comentar el tema de que la acuacultura se hace en base a una necesidad. Se tiene que calcular lo que voy a producir, por qué, ¿no? Y en base a eso ya diseño el tamaño de los estanques y el sistema que voy a utilizar. El que estoy ahorita terminando, tengo estanques de 2 metros de diámetro, son 3.5 metros cúbicos cada uno, son de fibra de vidrio. La parte de la hidroponía nada más mide 6 metros de largo por 5 de ancho, es en NFT, o sea en tubos de PVC. La parte de la lombriz roja son nada más 2 por 3 metros. La parte de las gallinas son de 4 por 6, y aparte tiene un terreno donde están libres, dividido en 4 partes, que son cada parte de 25 metros cuadrados. Eso es diseñado en base a los requerimientos que tenían los comedores de los niños. Pero se puede hacer la acuacultura en una manera más pequeña o en una manera más grande, ¿no? Dependiendo de lo que se quiere. Y por ejemplo, ahora que vas narrando las cantidades de superficie por cada uno de los componentes del sistema, en lo general, para que la gente se dé una idea, que será unos 10 metros por 10 metros, 10 por 15, digo porque en el sur de Quintana Roo pues hay mucha gente ejidataria, gente que tiene ranchos y que tiene superficie pues de alguna forma vasta, ¿no? Pero después es bueno saber qué espacio demanda ese sistema que nos estás platicando. Sí, algo muy importante es cómo empezar. Primero tenemos que contar con el agua, que sea de calidad y que sea la necesaria para la producción. Es decir, agua dura no te serviría, por ejemplo. Si no, aquí toda el agua es muy dura, entonces no afecta tanto, ¿no? Pero sí ver que no tenga metales pesados, que no tenga E. coli. Entonces tenemos que hacer un análisis microbiológico con unas 5 o 6, ¿cómo se llama? Con pipetas, con tubos de ensayo. No, a la hora de hacerlo en el laboratorio se le pone son como las
Las corridas. Las corridas, que ¿no? se Para llaman de los identificar reactivos, diferentes cosas, metales pesados. Y ves el pH, E. supongo, coli, también, ¿no? Y aparte el físico-químico, ¿no? Donde se ve todo el pH y demás cosas. Una vez que mi agua tiene las características que yo necesito, procedo a los permisos. Necesitamos, si vamos a hacer un sistema de acuacultura comercial, se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental, que no es nada barato. Después de eso, ya tiene que ver la parte del diseño, ¿no? Para que sea, siempre que se lo haga un profesionista, alguien que conozca, porque muchas veces nada más les comento que hacen un modelito, 5, 4, 3 estanques, se los ponen, aerador, les llevan los peces y ya. Por eso hay tantos fracasos en todos lados del mundo. Bien, este pozo del que hablas, que te aporta agua para ese sistema, ¿tiene alguna profundidad? Porque en esos lugares de Quintana Roo no está asociado a un cuerpo de agua cercano, no hay bahía. Hay una laguna por allá cercano, creo que a Siuché, pero estamos hablando de algunos kilómetros, ¿no? El pozo, ¿qué tan profundo es, Sergio? Aquí el pozo del DIF, bueno, ahora sí yo no lo conozco en la profundidad, pero me parece que creo que tiene 20 metros. Que es un pozo en realidad profundo. 15, 20 metros. Porque acá en la costa, en Chetumal, en la parte sur, pues estás hablando que a 5 metros, 6 ya encuentras agua. Pero estaba dejando al final la pregunta que creo que es más importante de todas. Ya que tienes el sistema, ya nos hablaste de sus componentes, de cómo funciona cada uno, cómo se interrelaciona, qué es interdisciplinario, etcétera, etcétera. La pregunta es, con ese sistema, Sergio, ¿cuántas familias, cuántas personas consideras que pueden ser alimentadas con la producción que saques de este proyecto en el tema de proteína de pescado, en el tema de los pollitos, en el tema de la hortaliza, etcétera, etcétera? Este sistema es pequeño, como les he dicho, nada más es para producir 100 kilos, 110 kilos de pez mensuales, cerca de 80, 70 kilos de hortalizas, cerca de las 600 kilos de germinados. Se tienen 200 gallinas que ponen 160 huevos diarios. 200 gallinas. Oye, 200 son bastantes, gallinas. Son bastantes. Que ponen 160 huevos diarios. Y la lombricomposta, ahí sí no tengo calculado cuánto es la producción. Pero en total es lo que va a dar este sistema, que lo calculamos en base, si tenemos 100 kilos, cada kilo tiene entre 2 peces y los llevamos a 400, 500 gramos o 350 gramos. Quiere decir que si los dejamos de 350 son 300 o 200 si son de más peso, ¿no? Y para los niños pues, son menos de 200, ¿no? Son creo que 80, 90. Entonces con esto tienen la oportunidad de estar comiendo por lo menos 2 veces al mes un alimento de alta proteína y que tenga trazabilidad, ¿no? Porque muchas veces no sabemos, todo lo que comemos, no sabemos de dónde viene. Nada más vamos, lo compramos, pero nunca sabemos dónde estuvo o de dónde proviene, ¿no? No, en México todavía no tenemos esa, ¿cómo le podríamos llamar? Esa cultura, ¿no? De que comemos. Tú me decías, o era algo, o lo leí, no sé, de un pez asiático que se vende en la zona norte. El basa. Ok. Y entiendo que ese pez pues debe ser muy económico, pues por alguna razón se compran toneladas de ese pez, ¿no? Sí. Pero igual nos pasa con cualquier cosa, ¿eh? Las hortalizas, no sabemos de dónde vienen, ¿no? Con que están regadas. Claro. Luego las riegan con ríos contaminados de superfertilizantes, fertilizantes químicos que son super nocivos, o las reses de dónde vienen, con que están alimentados, clambutanol y todas esas cosas. Nada más vamos y compramos. Con que veamos que tenga buen precio, ya para nosotros es lo mejor. Es lo mejor, ¿no? Pero no tenemos no hay una organización de parte del gobierno o algo que nos dé la trazabilidad de los alimentos. Entonces aquí sí los tenemos. Bien, es un tema creo que hasta de sanidad, pero vamos a hacer un corte y creo que regresamos con ese tema de sanidad y el dato, si lo tendrías por allá, supongo que esta cantidad de proteína que dices, hay una parte que puede ser comercializable, ¿no? Es decir, ya no solamente sea para autoconsumo. Y si gustas darnos el dato de cuánto puede costar este proyecto para que los que nos escuchan, si están interesados, puedan igual acudirte por allá.
Entonces vamos con un corte promocional y por allá nos dicen con Carlitos cuánto tiempo nos queda del programa. La Secretaría Estatal de Salud confirmó que el próximo año se realizará una remodelación y mejoramiento de la infraestructura del Hospital General de Chetumal para incrementar su capacidad de atención y mejores servicios médicos. Alejandra Aguirre Crespo, secretaria estatal de Salud, explicó que se tiene considerado un proyecto de mejoramiento de este hospital en el sur y por lo pronto se están haciendo las estimaciones de cómo beneficiará al Estado el presupuesto federal, en lo que se tiene incluido esta importante obra. Pulso Sur, el canal de la capital. Pues ya estamos en la recta final con mi amigo Sergio Vázquez Mata. Estamos desarrollando un tema que es la agroacuacultura. Ya nos hablaba de cómo es el sistema, cuáles son los componentes, qué es interdisciplinario, por ejemplo, que aplica una escuela, etcétera, etcétera. Y Sergio, ¿cuánta gente tú calculas que puede vivir de la producción de este sistema? Porque seguramente a más de un rancho puede interesarle, a más de una población en el estado de Quintana Roo puede interesarle este sistema de producción, que lo veo altamente ecológico, lo veo que está interrelacionado y veo que también puede ser un ejemplo muy bueno de una ecotecnia que nos aporta mucho alimento. Sí, como te digo, no se puede proyectar de diferentes tamaños para diferentes tipos de población y tamaños. Aquí algo importante que me comentabas, que la proteína, ¿no? En este sistema es muy bueno también porque reutilizamos el agua, no la desperdiciamos. Normalmente en cualquier otro tipo de acuacultura que se realiza en el estado, para producir 1 kilo de pez se necesitan aproximadamente 245 litros para producir 1 kilo de pez. Aquí economizamos el 80%. Y esa agua se va a riego de hortalizas. Está recirculando. A obtención de los nitritos. Recircula. Para plantas. Sí, de hecho, hace ya un rato conocimos a unos amigos acá. Con este amigo se diseñó, tiene un sistema que junto con los peces y con este sistema produce lepna, que es la lenteja de agua dulce. Ah, bien. ¿No? Una redondita verde que tiene mucha proteína. Esa lepna, ¿cómo se consume? Tengo la duda, perdón, por la ignorancia. Bueno, en acuacultura yo, en lo personal, lo he utilizado para darlo como forraja a los peces. Ah, ok. ¿No? Al mes se les dábamos 3 o 4 veces. ¿No es de consumo humano, es de consumo animal? No, hay una empresa con la cual estuvimos trabajando, que ella sí le saca la proteína de un método químico y obtiene una gran proteína de eso, que la utiliza para consumo humano y aparte obtiene otros productos para otras cosas. Y este proyecto lo fuimos integrando y después de 2 años llegamos al punto de que lo vamos a hacer en Jordania. Yo estoy viajando para allá, yo creo que a fines de octubre o a inicios de noviembre, para estar allá cerca de 1 año para iniciar ese proyecto, que va a ser un proyecto con una producción inicial de tan solo de peces mensuales de cerca de 20 toneladas. Pregunta, el tipo de pez que estás cultivando, dinos cuál es y por qué elegiste el tipo de pez, porque ya lo habíamos comentado en un programa anterior, la tilapia se observa como el pez que en todos los estanques está, pero que también tiene características depredadoras, así como el pez león, por ejemplo. En el caso del pez que elegiste, ¿cuál es, Sergio, y por qué? Sí, elegimos la tilapia porque muchos la comentan que es una especie depredadora. Pero en un sistema que no está controlado seguramente, ¿no? Exactamente, aquí controlamos todo, estamos fuera. Si brinca el estanque o se rompe el estanque, se muere en el suelo, ¿no? ¿no? O sea, no. Es correcto. Lo digo porque hace algunos años, quizás 20 años en Novec, hubo un ejercicio de cultivo de tilapia, pero no hicieron estanques, lo hicieron en jaulas que estaban remojadas en la laguna. Y me tocó ver cómo esas jaulas estaban rebosando de tilapias y que se escapaban. Y se metían se iban hacia el dentro de la laguna y vete a saber cómo habrán depredado algunos peces. Sí, de hecho luego he platicado con mucha gente que nos dicen por qué no una especie nativa como la bocona. La bocona tiene algunas características que es muy difícil de poderla hacer. Una es carnívora,
Entonces, para producir bocona, necesitamos producir un pez forrajero para que se alimente. Del pez. Entonces ya es un problema, ¿no? Estamos provocando otro problema más, ¿no? Producir un pececito extra, que adivinen cuál va a ser, pues la tilapia, porque ¿qué otro pez se produce con esa gran producción que debe de tener la bocona? Luego otro, no hay un centro de producción de bocona, de crías de bocona. Otra, nada más se tu reproduce. semilla no sería fácil de obtener porque Es correcto. hay en lagunas a nivel comercial, del ¿no? estado, pero pues no están en A nivel comercial. tema comercial esto, Es ¿no? correcto. Entonces, por eso la tilapia es la que se ha utilizado en todo el mundo, afortunada y desafortunadamente, ¿no? Yo estoy de acuerdo que cuando empezó esto, hace yo creo que 40 años, aquí conozco a un amigo que estaba encargado de la acuacultura hace 30, 40 años, y dice que le llegaban los trailers porque el presidente de aquella época decía que en México no se debía quedar ningún cuerpo de agua sin peces, y mandaban camiones llenos de bolsas de tilapia, y él la sembró en cenotes, en ríos, en lagunas, en bacalar, ya no sabía ni dónde sembrarla, ¿no? Ya. Porque era la indicación. Claro, eran otros tiempos y había, creo que una ciencia un poco más escueta, ¿no? Y ya ahí se comprueba que la tilapia no es tan depredadora como dicen, ¿no? Porque si no ya se hubiera acabado todo. Bien, Sergio, pues fíjate que ya el tiempo se nos está terminando, se fue como agua. Ahora sí que hablando de acuacultura, se fue como agua entre las manos. Y te agradezco que hayas venido, Sergio. Sí, y gracias. creo que vamos a convocarte para un nuevo tema de este tipo que tú manejas. Y a la gente que nos ve y nos escucha, pues estamos pendientes con un siguiente programa de Hábitat 2030. Hasta la vista. Gracias. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.